Bueno, buenas tardes y gracias por venir a esta conferencia y a esta presentación de la guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y o prejudiciales europeas sobre la ley de la amnistía que ha elaborado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y que generosamente pues nos han facilitado una serie de ejemplares que tenéis a vuestra disposición. Os podéis llevar solo uno por persona, y aquí pues digamos que está la madre del cordero, pues lo que estamos viendo estos días, lo que se está planteando en los distintos órganos judiciales, pues ya la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Nosotros, Impulso Ciudadano, hemos pues tenido a bien en ese sentido ceder nuestra sala, nuestra modesta sala, para poder presentar esta guía. Al hilo de la presentación de la guía, no solamente nos vamos a abordar el contenido de la guía, sino que también vamos a hacer unas primeras valoraciones de lo que está siendo la ley de normalización institucional, la ley orgánica 1/2024 de 10 de junio, perdonad que es muy largo, para la normalización institucional, política y social en Cataluña, la ley de amnistía. Ya veis que aquí hay evidentemente unas grandes mentiras en esta ley. Yo cuando escucho la palabra normalización siempre me pongo alerta, porque la hemos sufrido mucho con el concepto de ley de normalización lingüística. Sabemos que de normalización tenía poco y en realidad era un gran fraude, que era la imposición y la exclusión del castellano en las aulas y sobre todo en la vida administrativa en Cataluña y la vida institucional. Pues aquí podemos decir que estas tres normalizaciones que contempla la ley, la normalización institucional, la política y la social, también son tres grandes mentiras, porque esta ley no sirve ni para la normalización institucional, ni para la normalización política, ni para la normalización social. Basta con observar, pues en lo que hace referencia a las instituciones, los conflictos evidentes que hay entre la propia Fiscalía, entre la Fiscalía y el Poder Judicial, entre los distintos órganos judiciales y el Gobierno con el Parlamento, y que ha llevado a los tribunales a plantear ya cuestiones prejudiciales, como veremos, y cuestiones de inconstitucionalidad. Tampoco sirve para la normalización política. La normalización, evidentemente, en el Parlamento, sea el Congreso de los Diputados, el Senado o el Parlamento catalán, la situación no está normalizada. Hay una situación de enfrentamiento y de polarización enorme, y una de las razones en las que ha contribuido a generar esa crispación política, sin duda, es la ley de amnistía. Pero tampoco hay una normalización social. Los afectados, aquí hay unos cuantos, por la ley de amnistía, en la medida en que hemos sido perjudicados y la ley de amnistía no nos ampara, no nos podemos considerar que haya normalización hasta que, de alguna manera, los que causaron tanto daño durante todo este proceso, el que va del año 2011 al 2024, pues hasta en lo que han hecho tantísimo daño, pues ni siquiera se han pedido perdón, ni siquiera ha habido un tipo de disculpa, y hemos visto estos días en el regreso de Marta Rovira a Cataluña, que viene a materializar y acabar lo que dejó por hacer en octubre del 2017. Buena prueba de ello es que en estos días, pues el sábado pasado, ya nos hemos encontrado la primera manifestación de la Asamblea Nacional Catalana en contra de la interpretación que están haciendo los jueces de la ley de amnistía, planteándose enfrentamientos con la delegación del Gobierno y yendo al Palau de la Generalitat a reclamar de alguna manera que se ejecute el procés, que acabe el procés, pero que acabe con la independencia, con el referéndum de autodeterminación. Es decir, esa normalización social tampoco ha existido. De hecho, ya se está planificando en estos momentos un nuevo escenario. El otro día en Waterloo tuvieron una reunión en la cumbre, los distintos partidos políticos nacionalistas, todos, las distintas entidades soberanistas, las cívicas, todas,
para establecer una nueva hoja de ruta que vemos ya que se está materializando. Por lo tanto, ni normalización institucional, ni normalización política, ni normalización social. Decía que durante estos días durante esta charla vamos a abordar distintos temas. ¿Cuándo se empieza a aplicar la ley de amnistía? ¿A quién se aplica? Es decir, ¿quiénes son los amnistiables? Y qué dudas jurídicas se plantean la aplicación. En cuanto al espacio temporal, en principio la ley ya sabéis que lo deja para los 2 meses con carácter inmediato, pero ya con anterioridad a la ley ha habido juzgados que se han anticipado y han empezado a aplicar la ley antes incluso de la entrada en vigor de la ley. Y después pues veremos cómo la propia aplicación de la norma va a generar mucha controversia. ¿A cuántos se va a aplicar la amnistía? Pues es un dato indeterminado. Algunas entidades como Unión Cultural ya ha dado alguna cifra. De hecho, ha hablado de 1.616 personas. Media Cataluña va a estar amnistiada según los datos de Unión Cultural. Pero claro, es que para ellas son amnistiables todo el mundo menos los policías. Esos no son amnistiables, estos los han excluido. Estos 1.616 que han incluido incluyen pues tanto en el ámbito penal, es decir, los que han cometido o que son sometidos al Código Penal, como aquellos que han cometido algún tipo de infracción administrativa. Tampoco incluyen todas, es decir, se amnistían las cuestiones de seguridad ciudadana en la Meridiana, pero no se amnistían a los que fueron multados por pitar en contra de los manifestantes, lo cual incluso el propio Gobierno de la Generalitat ha aplicado un régimen específico y una página web para conseguir que la gente amnistíe sus multas. La Fiscalía lo ha rebajado en un primer cálculo a 486 personas en 82 causas que ha identificado como posibles de posible objeto. Los primeros pasos que está dando la ley de aplicación nos lleva a ver que van a ser realmente muy conflictivos estos primeros pasos. Hasta ahora, según los cálculos que he tenido a bien hacer, no es que he estado haciendo cuenta de la vieja, pero he mirado a ver cuánta gente ya había sido amnistiada y yo he visto que más o menos son unas 70 personas los que al día de hoy. De ellos son 46 policías. Lo cual ha generado una cierta polémica porque 46 policías y guardias civiles y 4 Mossos de Escuadra han sido en total 50 de los 70. Además, pues ya se ha amnistiado a Miquel Buch y al escolta Lluís Escolà, también a un asunto que me ha resultado especialmente escandaloso, al secretario municipal de Hostalric, ya sabéis que fue amnistiado porque que tenía una condena de 9 años de inhabilitación, y le han amnistiado del delito de imponer de una manera absolutamente arbitraria multas a aquellas personas que retiraban lazos. Es decir, ya que tendrá que ver eso con el proceso de la amnistía. Bueno, pues un juzgado de lo penal de Gerona lo ha hecho igualmente la alcaldesa de Figueras, también por desobediencia, ha sido amnistiada, y en cambio pues tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el propio Tribunal Supremo han entendido que los casos que han conocido, tanto en la causa del 1 de octubre como en el caso de Jové y Salvador, han entendido que había una cuestión de prejudicial y otros una cuestión de inconstitucionalidad por los mismos hechos. Es decir, que las distintas tipologías que se están aplicando son muy diferentes. Bueno, ya hablaremos, hay muchas dudas de si acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional. De esto se va a hablar en este acto. ¿Y quién va a hablar de eso? Pues mira, tenemos realmente a 2 ilustres juristas. Esta asociación no es una
asociación de juristas, pero está llena de juristas. Y en este caso, pues tenemos además a una primera persona que es Rafael Arenas. Rafael Arenas, como sabéis, es vicepresidente de Impulso Ciudadano, pero además en él concurre la no coincidencia, sino el acto voluntario, porque uno se afilia porque quiere, de ser miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que es la que ha elaborado este libro de Ley de Amnistía y posibilidades de inaplicación y cuestionamiento judicial, que es el que vamos a presentar hoy. Rafael Arenas es catedrático de Derecho Internacional Privado, es una persona especialmente atractiva por sus escritos, todo lo podéis encontrar en redes, la verdad es que es muy activo y no detallaré toda su bibliografía porque estaríamos varias horas aquí y nos vamos a abstener de hacerlo. Esto por un lado, y Miguel Capuz, que es amigo, presidente de Llibertats, que es una entidad de juristas constitucionalistas que actualmente pues ha llevado asuntos relevantes y que está haciendo pues una labor de lobby dentro del mundo jurista, pero además esa que es una labor destacada y sin duda muy meritoria, pero es que Miguel es sobre todo un gran abogado, que yo he tenido ocasión de escucharle disertar sobre los efectos de la amnistía. La verdad es que lo hace con una solvencia digna de encomio. Además da clases de derecho penal y derecho procesal en la Evada Libre y también en el Colegio de Abogados. Sin más demora y para no alargarme más, Rafa, empiezas tú, si quieres, a hablar de la guía y de lo que tengas a bien y consideres oportuno. Pues muchas gracias. Sí, hablaré de la guía y, como dices tú, de alguna otra cosa, todo relativo a la amnistía. Yo cada vez que hablo de la amnistía, sea la perspectiva, porque creo que hay distintas perspectivas que hay que tener en cuenta en la amnistía, lo primero que tengo que decir es que no se nos tiene que olvidar la realidad, y eso hay que recordarlo. Estamos hablando de una ley que se aprueba porque Pedro Sánchez necesitaba 7 votos para ser investido como presidente. Y esto tenemos que repetirlo muchas veces porque luego vamos a entrar en temas jurídicos, en temas de matiz. Inevitablemente, cuando entramos en esos terrenos, parece como que esto fuera legítimo de alguna manera, la ley de amnistía. Y no lo es de ninguna de las maneras, porque la realidad es esta. Puede haber discursos, y de hecho los hay, en la exposición de motivos de la ley se nos ha dicho que es por la normalización, etcétera, etcétera, pero esto tenemos que dejarlo claro desde el principio. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Y a partir de aquí vamos a hablar de distintos temas, pero nunca se nos olvide que esto es mentira y que la única justificación de la ley es que se necesitaban 7 votos de unos señores que decían que su condición era que hubiera una ley de amnistía. Y esto es la realidad, lo que nos dicen es mentira, y además el trasladar esta mentira es de una enorme gravedad. Es de una enorme gravedad porque estamos hablando de una ley de amnistía. No voy a aterrizar todavía en el derecho español ni en el derecho europeo. La amnistía es una figura que es conocida en el ámbito comparado y que resuelve o puede ayudar a resolver conflictos graves. Pero la amnistía nunca es una fiesta. Es decir, la amnistía supone admitir que se han cometido delitos, y pueden ser delitos muy graves, y que por determinadas razones, la búsqueda de la concordia, por ejemplo, esos delitos no van a ser investigados, no van a ser perseguidos y las víctimas no van a obtener reparación por esos delitos. Esto yo creo que nunca hay que perderlo de vista. En España tenemos el antecedente de la ley de amnistía del 77. Me gusta recordarlo. La ley de amnistía del 77, que todos tenemos en la cabeza, aunque la mayoría de vosotros sois muy jóvenes para haberlo vivido, pero la ley de amnistía del 77 abarcaba delitos políticos, entendido delitos políticos como delitos cometidos con finalidades políticas, todos los delitos que hubieran sido cometidos con finalidades políticas. Y tenía 3 fechas.
La primera era diciembre del año 76. Todos los delitos políticos cometidos con cualquier finalidad, todos los delitos, por graves que fueran, cometidos con finalidad política, sea cual fuera la finalidad política, estaban amnistiados. La siguiente fecha era junio del 77, 15 de junio del 77. 15 de junio del 77, entre diciembre del 76 y el 15 de junio del 77, se amnistiaban los delitos con finalidad política, pero siempre que esa finalidad fuera la recuperación de la democracia o la autonomía de las regiones y pueblos españoles. Solamente esa finalidad política. Y desde junio del 77 hasta diciembre del 77, en ese caso, los delitos que no fueran graves, que no supusieran un atentado grave contra la vida o la integridad física de las personas, con una finalidad política, siempre que esa finalidad política fuera la defensa de las libertades, la recuperación de la democracia y la autonomía de los pueblos de España. Bueno, vosotros os acordáis del crimen de los abogados de Atocha, en enero del 77. Si ese crimen se hubiera cometido un mes antes, mes y medio antes, estaría amnistiado. Y no se podría perseguir a los asesinos. No se les podría juzgar, no se les podría investigar. Pero es más, si ese mismo crimen horrendo de los abogados de Atocha, en lugar de ser contra unos abogados laboralistas, fuera cometido por el Grapo o por ETA contra unos abogados del Estado, estaría cubierto por la amnistía. Y las víctimas que hubieran sobrevivido o los familiares de los que hubieran sido asesinados no tendrían reparación ante los tribunales. Es que de eso estamos hablando cuando estamos hablando de la amnistía. Por eso, si me perdonas, Pepe, cuando antes decías lo del señor este que había dictado multas arbitrarias, que es repulsivo, claro, es que la amnistía es repulsiva en sí. Toda amnistía es repulsiva. Y en las sociedades que han tenido un conflicto grave, pues a veces hay que hacer un esfuerzo enorme, para decir, bueno, y esto que ha sido un delito, que ha sido un crimen, que ha sido un atentado, lo que fuera, vamos a olvidarlo porque hay un bien superior, hay una razón superior que nos aconseja hacerlo. Por eso lo grave que tiene esta amnistía, y esto no es jurídico todavía, es político, es que el concepto de la amnistía, que es un concepto clave para resolver conflictos importantes, se ha prostituido. Se ha prostituido por 7 votos. Por eso yo creo que es importante no perder nunca de vista esto. La amnistía en sí es una aberración moral y política y también jurídica, pero que no se nos olvide, yo creo, nunca esta otra perspectiva que yo creo que es muy importante, a partir de aquí, tiene también una perspectiva jurídica, porque evidentemente hay muchas dudas, es una ley orgánica, la amnistía, por tanto, el problema que se puede plantear desde una perspectiva jurídica es que sea compatible con la Constitución, con convenios internacionales o con el derecho de la Unión Europea. Claro, para esto responde la guía. ¿Por qué? Bueno, la guía está hecha por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que es una asociación a la que yo pertenezco, que está integrada por, básicamente la mayoría son jueces, pero también hay otros profesionales que no son jueces, muchos profesionales jurídicos, pero también está abierta a profesionales no jurídicos, o sea que cualquiera que quiera formar parte de la Plataforma Cívica puede participar. Y la Plataforma Cívica lo que defiende es la necesaria independencia de la justicia, la independencia de los tribunales, de los jueces y tribunales cuando aplican el derecho, que es muy importante, y la independencia del conjunto de los jueces, de la organización judicial, de presiones políticas. Por eso la plataforma tiene también una posición muy clara sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los pactos a los que se llega y todas estas cosas. Ahora bien, como una asociación que está preocupada por estos temas, se encuentra con que tenemos una ley que, aparte de la perspectiva moral que hemos comentado, plantea una problemática jurídica de un cierto nivel técnico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una ley que puede ser contraria a la Constitución, a ver, y eso no es que lo diga la Plataforma Cívica, es que lo decía Pedro Sánchez y lo decían los ministros socialistas hasta hace bien poco, es decir, que las dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía pues no son gratuitas, por decirlo mínimamente, y que puede ser contrario al derecho de la Unión Europea, como vamos a ver. Hay que recurrir a mecanismos técnicos, como son la cuestión de inconstitucionalidad y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, que bueno, hay jueces que tienen más experiencia, jueces que tienen menos,
Y la guía lo que pretende es aprovechar la experiencia de aquellos jueces que son parte de la plataforma y que quieren poner esa experiencia al servicio de sus compañeros para dar unas cuantas informaciones, aportar consejos, preparar modelos para que los usen los jueces que lo crean necesario. Y esto es importante explicarlo. Es decir, la ley de amnistía, como todas las leyes, la tienen que aplicar los jueces. Y la ley de amnistía, como hemos visto, la van a tener que aplicar muchos jueces, ya lo estamos viendo. Porque es una ley que afecta a muchos casos y que, por tanto, la están aplicando desde juzgados de lo penal hasta el Tribunal Supremo. Cada juez, cada tribunal, cuando aplica la ley, es independiente de todo, incluido del resto de sus compañeros. Es decir, una de las misiones que tienen los jueces y los tribunales es cuando tienen que aplicar una ley, decir, ¿cómo entiendo yo que es la manera más correcta de aplicar esta ley? Por tanto, ¿puede haber jueces que entiendan que no hay ningún problema de constitucionalidad con la ley de amnistía ni ningún problema de compatibilidad con el derecho de la Unión Europea? Pues los hay, como hemos visto. Y esos jueces aplicarán la ley de amnistía como Dios les dé a entender, como ellos entiendan que es mejor. Y a partir de ahí, si cabe recurso, pues habrá un recurso ante el superior que también aplicará de acuerdo con lo que él entienda y así sucesivamente. Para estos jueces que entienden que no hay problema de constitucionalidad, que no hay problema de contradicción con el derecho de la Unión Europea, la guía es inútil, porque ellos no tienen esa duda. Ellos no tienen esa duda. Y por supuesto que hay que respetarlo absolutamente. Es decir, si estamos por la independencia judicial, estamos en serio por la independencia judicial. Por tanto, si un juez entiende que la ley de amnistía es aplicable, pues perfecto. Lo que pasa es que hay otros jueces que entienden que no, que hay estos problemas. Y a estos sí que les puede servir la guía. De hecho, a mí me ha venido bien. Yo he estado trabajando para distintos temas la amnistía y he encontrado aquí informaciones y perspectivas que me parecen muy valiosas. El autor principal de la guía es un magistrado que ha llevado ante el Tribunal de Justicia varias causas, varias cuestiones prejudiciales y por tanto que tiene experiencia práctica de cómo llevar estos asuntos y ha vertido esta experiencia en la guía para los compañeros que quieran seguir adelante. Por ir a la práctica, ¿qué es lo cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar? Que son algunos de los que planteaba Pepe hace un momento. Bueno, cuando un juez se encuentra con que una de las partes afectadas le pide que se le aplique la ley de amnistía, que será lo habitual, me imagino, lo primero que tiene que ver el juez es si el supuesto entra en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Porque claro, no es descabellado, en el punto en el que estamos, que alguien que ha sido detenido por robar una moto diga que me apliquen la ley de amnistía. ¿Por qué? Bueno, porque yo esa moto la robaba para conseguir unos fondos para aportarlos para la independencia de Cataluña, por decirlo. Yo recuerdo una abogada que cuando empezó a plantearse lo de la ley de amnistía, decía, yo ya estoy recomendando a mis clientes que cuando cometen un delito lo primero que digan es que es por la independencia de Cataluña, para ver si luego podemos conseguir la aplicación de la ley de amnistía. Eso es lo primero que tiene que determinar el juez. ¿El supuesto entra o no en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía? Y aparte de estos supuestos estrafalarios, pero bueno, yo creo que en derecho las teorías o las interpretaciones se testan precisamente en los extremos, nos hemos encontrado, por ejemplo, con el tema de la malversación, que luego si eso podemos entrar, no sé si entrarás o si luego podemos entrar en el debate. El Tribunal Supremo ha entendido que la malversación vinculada al proceso no está incluida en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Es decir, no está afectada por las exclusiones que prevé o mejor dicho, no entra en el supuesto de lo que es la malversación según la define la ley de amnistía. Bien. En el caso de que un juez entienda que el delito concreto, en este caso la malversación, no entra en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, no se plantea ninguna duda, no aplica la ley de amnistía. El problema de la ley de amnistía empieza cuando el juez entiende que el supuesto entra en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, y aquí el ejemplo que tenemos es con Marta Rovira, ¿no? Por ejemplo, desobediencia. Ahí el Tribunal Supremo no se plantea ninguna duda de que esa desobediencia por la que está siendo investigada, porque estamos no estamos hablando de una condena, no estamos hablando de que se ha iniciado el juicio oral, por esa desobediencia por la que está siendo investigada Marta Rovira, entra en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Por tanto, si la ley de amnistía
es constitucional y acorde con el derecho de la Unión Europea, se le aplicará. Y aquí es donde viene la segunda parte, que es, ¿y si el juez entiende que es contrario a la Constitución? ¿Y si el juez entiende que es contrario al derecho de la Unión Europea? Ahora vamos a verlo un poco por encima. Lo primero que tenemos que ver es la cuestión de orden que se planteaba. Es decir, si el juez entiende que es contrario al derecho de la Unión Europea y contrario a la Constitución, ¿qué ha de hacer? Porque, de acuerdo con el ordenamiento español, un juez no puede dejar de aplicar una norma de rango legal posterior a la Constitución, sin plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Es decir, un juez en España no puede decir, yo entiendo que esta ley es inconstitucional, dejar de aplicarla y ya está. No, eso no está permitido. El juez tiene, si entiende que la ley es inconstitucional o si tiene dudas sobre la constitucionalidad, tiene que plantearlo al Tribunal Constitucional para que sea el Tribunal Constitucional el que diga si eso no es constitucional, ¿no? Por otra parte, ¿qué pasa si entiende el juez que es contrario al derecho de la Unión Europea? Bueno, si entiende que es contrario al derecho de la Unión Europea, el juez no puede aplicar esa ley. No la puede aplicar. Ahora bien, si entiende que es contrario a los dos, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Bueno, primero tiene que resolver el problema de contradicción con el derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, sería largo de explicar, pero quedémonos con eso, que la guía lo explica, para que los jueces no se equivoquen y que planteen primero la cuestión de inconstitucionalidad y digan, pero tengo dudas de que es contrario al derecho de la Unión Europea, porque en ese caso el Tribunal Constitucional le dirá, mire, no le admito la cuestión de constitucionalidad, porque si usted tiene dudas sobre la contrariedad con el derecho europeo, tiene que resolver primero esta duda y luego cuando resuelva esta duda vamos a la contradicción con la Constitución. Esto la guía lo explica muy bien. Por tanto, si entiende que puede ser contrario al derecho de la Unión Europea, el juez tiene que resolver eso. Y aquí hay un matiz con lo que veíamos antes, porque si un juez entiende que es contrario una norma del ordenamiento interno al derecho de la Unión Europea, no la puede aplicar. ¿No la puede aplicar y no consultar nada? En teoría sí. Pero, en realidad, esto solamente lo puede hacer cuando se aplica lo que se llama la doctrina del acto claro. Es decir, cuando es una cuestión absolutamente evidente, cuando haya jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha resuelto este caso. Si no estamos en esta situación y estamos ante una norma de rango legal, lo aconsejable es no inaplicar directamente la norma de rango legal que el juez entiende que es contraria al derecho de la Unión Europea, sino plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo para que el Tribunal de Luxemburgo aclare cómo tiene que interpretarse el derecho de la Unión Europea en ese caso concreto. Ya sé que es un poco complicado, bueno, no sé, pero es así como funciona. Es decir, aunque en teoría, en determinados supuestos, a diferencia de lo que pasa con una norma de rango legal inconstitucional, que nunca el juez puede aplicarla sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, salvo que sea anterior a la Constitución, en relación al derecho europeo puede haber casos en los que el juez directamente inaplique la norma, pero no es lo normal y lo aconsejable es plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Decirle, mire, me he encontrado con esta norma de rango legal español, cómo se interpreta el derecho de la Unión Europea en relación a esta norma de rango legal para que usted me acabe de confirmar que hay una contradicción y que por tanto yo no lo puedo aplicar. ¿Vale? ¿Qué contradicciones puede haber entre la ley de amnistía y el derecho de la Unión Europea? Bueno, pues yo identifico tres posibles contradicciones. La primera, y yo creo que es la más clara, es la que se refiere al delito de terrorismo. Porque claro, la ley de amnistía cubre delitos de terrorismo, ampara delitos de terrorismo. Tiene una excepción. Dice, se excluyen de la ley de amnistía los delitos que sean considerados como los actos que puedan tipificados como delito de terrorismo en la Directiva 2017-541 de la Unión Europea sobre persecución penal de los delitos de terrorismo, y si dijera hasta ahí, pues no habría nada que decir. Pero añade, siempre que se haya causado de manera voluntaria una vulneración grave de derechos humanos. Es decir, lo que nos está diciendo la ley de amnistía es que va a haber delitos que están cubiertos por la directiva europea, es decir, que de acuerdo con la directiva europea tienen que ser perseguidos, pero que van a estar excluidos de la ley pero que van a estar incluidos en la ley de amnistía porque no han supuesto una vulneración consciente, voluntaria de derechos fundamentales y grave. Claro, para mí esto evidentemente es contrario a la directiva porque está añadiendo un requisito a los delitos que no está en la directiva. Y por tanto, habrá delitos que tienen que ser perseguidos de acuerdo con la directiva y que no serán perseguidos por la ley de amnistía. Para mí es la contradicción más clara.
Luego está la malversación, que si eso en el debate podemos volver sobre ella, porque es un tema en el que también hay una contradicción con el derecho de la Unión Europea, aunque en la propia ley de amnistía se dice que no se perseguirán, que no están cubiertos por la amnistía los actos tipificados como delito que supongan afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Que es la voluntad del legislador, aquí está clara, que es que no entre la ley de amnistía en contradicción con una directiva europea que existe sobre persecución penal de los actos que pueden perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea. Y entonces se dice, bueno, por esta vía salvo la contradicción con la directiva. ¿Cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que hay varios, ¿no? Pero uno, que claro, la protección de los intereses financieros de la Unión Europea no se limita al derecho penal. Es decir, hay varias normas en el derecho de la Unión Europea que obligan a perseguir también por vía administrativa los actos que puedan suponer una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Y esos están claramente cubiertos por la ley de amnistía. Y por tanto yo creo que aquí hay una contradicción con el derecho de la Unión Europea. Por otra parte, la duda es, ¿y aquellos actos que no han supuesto una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea pueden ser amnistiados? Porque hay alguna sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que se cita aquí, que dice que hay una obligación de perseguir todos los actos de corrupción, derivada del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Claro, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea es el que recoge los principios y valores esenciales, que son principio democrático, derechos fundamentales y Estado de Derecho. De tal manera que, claro, cuando hay una norma de derecho interno que es contraria a las exigencias del Estado de Derecho, es también contraria al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y, por tanto, podríamos entender que es contraria al derecho de la Unión Europea. Se podrá decir, bueno, ¿y cómo sabemos que algo es contrario al Estado de Derecho? Porque esto es un poco nebuloso, ¿no? Esto es un poco nebuloso. El Tribunal de Justicia tiene algún pronunciamiento sobre independencia judicial, sobre todo en relación a Polonia, pero no tiene mucho más. Yo creo que aquí va a desplegar un papel fundamental el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. Os acordaréis que el Senado pidió a la Comisión de Venecia, que es un órgano del Consejo de Europa encargado de velar por los principios democráticos, Estado de Derecho, que analizara el texto que se estaba tramitando de la ley de amnistía. Que eso es tanto como decir la ley de amnistía, porque ese texto que analizó la Comisión de Venecia es el que está publicado finalmente en el BOE. Porque como en el Senado no se introdujo ninguna enmienda, sino que se planteó un veto, y ese veto fue levantado por el Congreso, pues no hay ninguna modificación. El texto que analizó la Comisión de Venecia es el texto que se ha publicado en el BOE. ¿Y qué es lo que dice la Comisión de Venecia en ese informe, que según Bolaño santifica la amnistía y todas esas cosas? Pues dice que para respetar las exigencias del Estado de Derecho, la ley de amnistía tiene que responder a un fin legítimo y real, que la reconciliación nacional puede ser un fin legítimo, pero tiene que ser real, y que en el caso de España, viendo la división que se ha producido en la sociedad, pues hay dudas de que sea un fin real de la amnistía. Es que lo dice el informe de la Comisión de Venecia, no nos lo inventamos nosotros, está ahí. Y que, por tanto, lo que pide es que haya un acuerdo que vaya más allá de las mayorías mínimas para aprobar la ley orgánica. Un acuerdo que no se ha conseguido, porque la ley de amnistía, recordémoslo, se aprueba levantando el Congreso un veto del Senado. Es decir, la Cámara de Representación Territorial ha dicho que no está de acuerdo con la ley de amnistía. Por tanto, este requisito de la Comisión de Venecia no se cumple. La Comisión de Venecia dijo que no era adecuado tramitar una ley como la ley de amnistía por la vía de urgencia, y se ha tramitado por la vía de urgencia. La Comisión de Venecia dice que no se debería de tramitar como una proposición de ley, sino como un proyecto de ley. Que esta distinción puede sonar como de matiz, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando algo se presenta como proyecto de ley, es decir, como iniciativa del Gobierno, tiene que ir acompañada de una serie de informes, por ejemplo, del Consejo de Estado, que no existen cuando se plantea como proposición de ley, es decir, iniciativa de un grupo parlamentario. Y aunque el señor Patxi López no parecía estar muy enterado del asunto, pues se presentó como una iniciativa del Grupo Socialista, no como una iniciativa del Gobierno, y por tanto no va acompañado de esos informes. Por tanto, por esta vía tampoco se cumple con lo que dice la ley, con las exigencias del Estado de Derecho. La Comisión de Venecia dice
que las leyes de amnistía no pueden ser nunca autoamnistías. No dice más, pero claro, se ha publicado que el abogado de Puigdemont, uno de los amnistiados, ha participado en la redacción de la ley. La Comisión de Venecia dice que no está bien definido el ámbito de aplicación temporal y material de la ley de amnistía. Dice que no está bien definido y que para que sea compatible con el Estado de Derecho tendría que estar bien definido. Y dice que hay indicios de que está pensada para favorecer a personas concretas. Lo dice el propio informe, con lo cual también se deslegitimaría la ley de amnistía. Dice también que en las leyes de amnistía tendrían que explorarse mecanismos para audiencia a las víctimas y justicia restaurativa, que no se han explorado en el caso de la ley de amnistía. Por tanto, teniendo el informe de la Comisión de Venecia, decimos, a la luz de lo que dice la Comisión de Venecia, esta ley no cumple con los estándares del Estado de Derecho, no cumple con las exigencias del Estado de Derecho. Por tanto, es contraria al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Por eso yo creo que hay base para que haya un pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo. Pero bueno, como en un acto en el que coincidimos varios de los que estamos aquí, cuando mandan las cosas a un tribunal, al que sea, incluido el Tribunal de Luxemburgo, lo que vaya a pasar, pues quién lo sabe, ¿no? Es decir, que yo no soy ni optimista ni pesimista. Digo que hay estos elementos para plantearlo y que la guía ayuda a entender todas estas cosas que he intentado comentar. No hace falta estar de acuerdo al 100% con la guía. Yo tampoco estoy de acuerdo al 100% con lo que dice la guía, pero desde luego es un instrumento yo creo, muy útil, y que además, si alguien se lee la guía y se lee el auto del Tribunal Supremo de Marchena, pues hombre, encontrará alguna cosita alguna relación hay. Es decir, que yo creo que algunos de los jueces que están trabajando en estos temas, la guía se la han leído, es la impresión que tengo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafa, por tu brillante exposición, y pasamos a otra brillante exposición. Miguel, pues tu turno. Y las tres patas del banco. Las tres patas del banco, para que se escuche perfectamente tu exposición. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por tus generosas palabras para mi presentación. Yo soy un abogado que me dedico al derecho penal, me gusta el derecho procesal, creo que los juicios en el penal los ganamos por el procesal, y yo creo que en este sentido mi primera crítica, y evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Rafa, es que yo creo que estamos ante una reforma encubierta de la Constitución. Es decir, ¿y por qué lo digo? Hombre, porque uno cuando tira de la hemeroteca, y a veces la hemeroteca tiene sus cosillas. Propuesta motivada que eleva el ministro de Justicia para la concesión de indulto a don Oriol Junqueras y Vies. Hombre, un condenado que le llamen don, la verdad es que es un poco sorprendente, pero en fin, se ve que había que hacer estas cosas. Pero claro, es que te vas a la página 30 y estamos hablando de el año 2021. Dice, habla del indulto: la concesión de la gracia traerá consigo la consecuencia propia de todo indulto particular. Esto es la de excepcionar el cumplimiento de la pena indultada o conmutada, pero con la persistencia del delito. Persistencia que en caso de reiteración delictiva llevaría consigo la apreciación de los antecedentes penales. A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. Esto lo escribía el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el año 2021. Yo no acabo de ver que si era inconstitucional en el 2021, ahora pueda ser constitucional. ¿Ha habido alguna reforma en la Constitución que podamos entender que en base a esa reforma hayamos podido introducir la amnistía dentro? Bueno, si lo han hecho ayer por la noche, yo no la he visto. Pero, partiendo de esa premisa, leía esta tarde una sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio del 2024, que era sobre el tema. Se nos había dicho siempre que se podían controlar los indultos a través de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Pues con esta sentencia se dice
y es verdad que los que plantearon el recurso eran 3 políticos catalanes que, como en la sentencia no se hace ninguna mención a los derechos concretos de los parlamentarios, no tienen legitimación para poder recurrir la concesión de los indultos a los independentistas catalanes. Hombre, a mí me parece un poco fuerte, porque si al final el indulto, todos sabemos lo que es, pues ya no puede ser ni controlado jurídicamente, me preocupa. Rafa y Pepe han hecho algún comentario. Yo, claro, tiramos de la prensa. Cuando tiramos de la prensa lo digo porque a veces la prensa tiene mucha más información que yo, seguro, eso lo tengo claro. Pero estos días, cuando Pepe me dijo, oye, pues anímate, dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos decir. Claro, un columnista, no diremos quién, nuestro Tribunal Supremo parece más guiado por encontrar los agujeros de la ley para bloquear su aplicación que por interpretarla ponderadamente para que despliegue sus efectos como le corresponde. Después iremos a ver si eso se corresponde o no con cuál es la obligación del Tribunal Supremo. Una política ha salido aquí, Marta Rovira. Hemos venido aquí para acabar el trabajo que dejamos a medias, el uturnarem a fe. Es decir, cuando nosotros tenemos un cliente al cual se le condena y pedimos que se le aplique la suspensión de la pena, tiene que tener unos antecedentes o los puede tener cancelados, pero claro, hay un dato que sí es importante. Si tenemos un cliente que va diciendo, condenado por robar, que volveré a robar la semana que viene, hombre, muchos números para que el juez le dé la suspensión, pues no va a tenerlos, ¿vale? Y después la misma política nos dice, alcanzar un compromiso sobre una nueva votación secesionista figura también en los requisitos trasladados al PSC. Y el PSC, a través del que quiere ser presidente de la Generalitat, nos dice, se pide al Poder Judicial respeto para el Legislativo tras la decisión del Tribunal Supremo de no considerar admisible el delito de malversación de caudales públicos y de mantener la orden de detención sobre Puigdemont. La ley de amnistía no es un capricho que ha caído del cielo, bueno, ha caído por 7 votos, lo ha dicho Rafael, lo tenemos todo claro. Pedimos a los otros poderes, en particular al judicial, que respete lo que ha decidido el Poder Legislativo en el ámbito de sus competencias y haciéndolo de acuerdo con los procedimientos que marca nuestro Estado de Derecho. Falacia otra vez más de la ley de amnistía, porque, como ha explicado Rafa perfectamente, y no debemos olvidarnos tampoco, la proposición de ley se iba a presentar por el PSOE y por Junts conjuntamente. Pero llegaba la hora y Junts no estaba dispuesto a firmar. ¿Quién presenta la proposición de ley? Solo el PSOE. Y yo creo que eso es un fraude, porque el PSOE es el gobierno. Yo creo que el gobierno no puede presentar la proposición de ley cuando estaba en funciones. Tenía que haber sido un proyecto de ley con los informes pertinentes. Claro, nos saltamos todos los informes. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué van a decir los informes. Este es el problema. La ley se hace así porque sabemos que los informes no es constitucional. No es constitucional. Hombre, yo creo que, y después la última noticia de prensa es, el PSOE se comprometió con Junts que la Fiscalía Superior de Cataluña no iba a recurrir la sentencia en la que se amnistió al conseller Buch y al escolta Escola. Hombre, lo de la política, más claro el agua. Pero, si miramos la propia ley orgánica, con ese nombre de Amnistía para la Normalización Institucional y Política y Social en Cataluña, pues claro, nos dice claramente que es una ley de carácter singular. Hombre, ya empezamos a hacer aquí las matizaciones de ley de carácter singular. Bueno, todos sabemos que, nos lo ha dicho el Consti, en más sentencias dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular que agotan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de las medidas tomadas por el legislador ante ese supuesto de hecho aislado en la ley singular y no comunicable con ningún otro acto. Claro, pero cuando tiramos del Tribunal Constitucional y precisamente con la ley de amnistía del 77 a la que hacía referencia Rafa antes, claro, ¿qué nos dice el Constitucional? Una sentencia de 1986, pero creo que tiene mucha actualidad en este momento.
La amnistía pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa, en sentido amplio nos dice, que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. Claro, ¿hemos amnistiado delitos anteriores a la Constitución? No. ¿Hemos amnistiado delitos posteriores a la Constitución? Sí. Hombre, yo creo que no estamos en un nuevo orden político. Hace años que tenemos una Constitución que será mejorable, yo no digo que no, pero que será mejorable. Pero lo que sí está claro es que el Parlamento aprueba una ley y solo faltaría que el Poder Judicial no pudiese controlar esa ley. Que no controlamos la ley del sí es sí. ¿Qué pasó? Un desastre. ¿Por qué? Tampoco tenía los informes pertinentes. Claro, aquí cuando legislamos, como nos gusta hacer lo que nos da la gana, y que nadie nos diga lo que no podemos hacer, después, claro, sale la ministra entonces y despotrica de los jueces, de los abogados, de los fiscales, porque poco menos que habiendo más de un 50% ya de magistradas y de juezas en España, somos machistas y son machistas. Hombre, yo creo que hay que ser un poquito más prudente y sobre todo cumplir con los trámites legislativos dentro de lo que se tiene que cumplir. Rafa ha hablado del tema de la malversación. Después iremos a 3 o 4 supuestos concretos para ver cómo, como nos decía él y como decía Pepe Domingo, claro, al final los jueces no se quedan impávidos ante la ley de amnistía. Los jueces lo que dicen es, bueno, usted me da una ley, vamos a ver si yo la puedo aplicar o no la puedo aplicar. Es mi trabajo. Para eso existe el trabajo. Claro, y yo parto de una premisa, es decir, ¿hemos modificado el Código Penal en el delito de malversación? No. El Código Penal sigue estando igual. Solo hemos introducido como causa de extinción de la responsabilidad del artículo 130 la amnistía otra vez, que habíamos suprimido en 1995 con el Código Penal de la democracia. Claro, se nos dice, bueno, pero quedaba como artículo de previo especial pronunciamiento en la ley de enjuiciamiento criminal. Sí, como en la ley de indulto queda la pena de muerte. El legislador de vez en cuando pues se olvida de las cosas. Pero si vamos a que es un artículo de previo especial pronunciamiento, yo creo que ahí también tenemos un problema con la aplicación de la ley. Porque como artículo de previo especial pronunciamiento, ¿cuándo lo tenemos que plantear? Cuando ya tenemos los escritos de acusación encima de la mesa. Es decir, yo creo que no podemos estar amnistiando sin tramitar el procedimiento penal. Porque para saber si es o no amnistiable el hecho, lo que tendremos que saber es cuál es el hecho que tenemos que dilucidar si es o no amnistiable. Y el hecho que nos ha hecho el Tribunal Supremo, que cristaliza progresivamente el objeto del proceso, se puede iniciar respecto de unos hechos. Si el juez entiende que hay que ampliar el objeto del proceso, en el año 2015 se instaura un segundo apartado en el artículo 775 de la LECRIM y se dice, en cuanto se modifique el objeto, el juez de instrucción tiene que ilustrar al investigado, que es lo que le está pasando a la mujer del presidente del gobierno, que le ilustren de que hay unas nuevas querellas, ¿vale? Y, evidentemente, una vez lo tramitemos, y yo ahí sí podría entender que las medidas cautelares fuesen de otra manera. Yo también entiendo que en este momento, yo creo que decretar la prisión de Puigdemont en este momento ante una ley que estamos discutiendo si es o no aplicable sería un flaco favor, lo digo así de claro, sería un flaco favor porque lo convertimos en una víctima más. Yo creo que en este momento no es una víctima. Nosotros somos los que hemos sufrido, y como decía antes Rafa, hemos sufrido las consecuencias, lo comentaba antes de empezar con Pepe, es decir, ¿nadie se acuerda de cómo olía Barcelona quemado? ¿De verdad que tenemos esa mala memoria? ¿No hemos visto imágenes de casi prenderse fuego a los pisos? Yo tengo el despacho en Vía Augusta Travesera. Debajo está la librería La Jurídica. Tiraron un cóctel molotov, con la gran suerte de que el cristal no se rompió. ¿Por qué? Porque si se rompe el cristal,
Una librería lo que tiene son libros, papel. Arde toda la manzana y vive muchísima gente. Y yo sigo diciendo, ya sé que esto es un poco fuerte, que se buscaba un muerto. Se buscaba un muerto para justificar después todo lo otro. Esta es la realidad pura y dura. Si no, ¿no nos acordamos de cómo se saqueaba el Paseo de Gracia, la calle Aragón? Cómo daban vuelta las furgonas de los arros de la Policía Nacional, cómo se tenía que defender la Comisaría de Policía Nacional de Villa Laietana. De esto no se acuerda nadie ya. Joder, qué mala memoria tenemos, ¿eh? Esto es el confraternizar. Yo creo que es un error. Aquí 7 putos votos es lo que le permiten a un señor ser presidente del gobierno en este minuto. ¿Y a cambio qué hace? Pues vendernos. Vendernos. Yo creo que esta es la realidad pura y dura. Hemos tenido al Estado a nuestro lado hasta que llega lo que llega. Y si no tiene, pero si tú estás diciendo que en este momento la prisión sería contraproducente, ¿cuál es la solución? No, es tramitar el procedimiento. Y si al final no cabe la aplicación de la amnistía a esos hechos, si después tiene que cumplir la condena, ya la cumplirá. Es que yo creo que son dos cosas distintas. O sea, tramitar el procedimiento hasta que haya el escrito de acusación. Y si no entra dentro de la ley de amnistía como artículo previo especial pronunciamiento, sería un sumario, evidentemente, pues hace el juicio y si se le condena, pues que cumpla la condena. Es que yo creo que victimizarlo ya de esa manera, en este momento, no tiene ningún sentido. Porque si lo metemos en prisión, pero si volvemos otra vez a lo mismo. No se va a tramitar, no vamos a llegar a esa fase de la acusación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a llegar a esa fase. Pero yo pregunto, ¿por qué no? Vamos a dejar que termine. ¿Vale? Entonces, yo creo que nuestro Código Penal no se ha modificado en absoluto ni con la malversación, ni con los desórdenes públicos, ni con el delito de atentado, ni con la usurpación de funciones públicas que hasta esto estamos amnistiando, ¿eh? Y por lo tanto, lo que está claro es que ¿qué hace la ley? Da un concepto, ofrece una definición auténtica de lo que es el enriquecimiento, que no está en el Código Penal. Por eso, el Tribunal Supremo, en el auto de Marchena, de la Sala Segunda, explicita por qué entiende que este delito, que estos hechos que ellos quieren excluir, no se pueden excluir porque están incluidos, porque no tiene nada que ver con... Y nos habla, y ahí la verdad es que la referencia del Tribunal Supremo es a más de 100 años de jurisprudencia sobre la malversación. Todos sabemos lo que es la malversación. Claro que ahora el fiscal general del Estado, en el informe de 14 de junio del 2024, te diga: el propósito de enriquecimiento, al igual que el ánimo de obtención de un beneficio patrimonial personal, son una suerte de elemento subjetivo del injusto. O sea, que ahora estamos otra vez discutiendo el elemento subjetivo del injusto. Hombre, yo lo que sí creo y tengo clarísimo es que, como explica el Tribunal Supremo, la malversación supone que unos dineros que son públicos no los destino a algo que no se corresponde. Y sobre todo, ¿por qué dice Marchena que hay malversación? Porque dice, podían haberlo pagado de su bolsillo. Coño, que lo hubiesen pagado de su bolsillo. Cuando no lo pagan de su bolsillo y lo sacan de las arcas públicas, eso es malversar, nos lo llamen como nos lo llamen. Pero es que además tenían una oportunidad inmejorable. El Código Penal sigue preveyendo la posibilidad de que desde que se dicta el auto de proceso, de que se encuentra el procedimiento, en los 10 primeros días en que tú compareces, si devuelves el dinero, no hay pena de prisión. Es que es impresionante. ¿Qué hicieron ellos? Ellos afianzaron la responsabilidad civil con el dinero de Òmnium Cultural, pero nunca lo pusieron como si fueran ellos. Supongo que para no reconocer que estaban, entre comillas, pues, entrando en la legislación del Estado, pero yo no sé al final, sinceramente, si eso vale 3 años y medio de prisión. Lo digo sinceramente, es decir, porque al final nos venderán lo que nos venderán, pero en la cárcel no se está bien. Eso lo dicen mis clientes y yo estoy convencido de eso. En la cárcel no se está bien. No. ¿Los tuyos dicen que sí? No. Ah, vale, no, lo digo a ver si podría dar solo los míos que no lo entendían bien. ¿Vale? Entonces, en la cárcel no se está bien.
eso de estarse 3 años y medio en la cárcel, y eso que tenía unos privilegios espectaculares, que le costó a más de un jefe de servicio de Lledoners que lo echasen a otro sitio, porque allí dentro hacían lo que les daba la gana, les entraba en la comida, tenían todos los privilegios que podían tener, y se quejaban los propios internos de Lledoners de todo esto, ¿eh? Entonces, yo creo que la ley, para mí, es una reforma encubierta de la Constitución, lo tengo clarísimo. Una ley que tiene un preámbulo mucho más largo que el texto, ya quiere decir que tenemos que vestir mucho para que después, quizás no, la segunda página, dicen, bueno, ya dejo de leerla porque tampoco ya no... ¿Vale? Entonces yo creo que es eso. Claro, y después al final, claro, hacemos mención a algunas resoluciones del Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que son muchas veces resoluciones que están tergiversadas, porque se utiliza un párrafo de la resolución que no se compadece con tal. Y ya para acabar, claro, el artículo 117 de la Constitución, yo creo que nos lo hemos cargado, y el 18.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El derecho de gracia es el que es, pero yo creo que en estos momentos no tengo nada claro, y yo creo que ahí Europa sí nos va a decir algo, que realmente nos hemos saltado todo. Y hay un dato, y lo comentaba esta mañana con Pere Lluís Huguet, que es un excelente profesional. En el auto de Marchena, en la sala segunda, se hace referencia a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de lo que planteó Forcadell en su momento, sobre lo que se entendía de suspender el pleno del Parlamento, y al final lo que nos dice Europa es, oiga, no se queje usted de nada, que no se ha vulnerado ningún derecho. Yo creo que es una resolución que es muy importante, porque al final quizás estamos viendo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo incluye aquí dentro, y que yo creo que al final, cuando se plantean precisamente las inconstitucionalidades, bueno, pues el Tribunal Supremo plantea la inconstitucionalidad sobre el tema del principio de igualdad, ¿vale? Entiende que es una decisión legislativa arbitraria, y la sección tercera de la Audiencia Nacional, en relación al tema de los CDRs, la Operación Judas, ha planteado, precisamente por el tema del terrorismo, ha dado plazo a las partes para que, en un auto de 9 de julio, para que precisamente, por entender que la ley puede contravenir gravemente el derecho comunitario y la firme lucha que mantiene la Unión Europea contra el terrorismo, precisamente explica que, dice, limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre y en todo momento, la erradicación y la eliminación de toda forma de terrorismo. Yo creo que si teníamos alguna duda de qué iban a hacer los tribunales, hombre, yo creo que los tribunales están un poco enfadados porque piensan que al final, por 7 votos, se está ninguneando el ordenamiento jurídico. Yo insisto, no hemos modificado el Código Penal, ni un solo artículo del Código Penal, solo hemos añadido como causa de extinción de responsabilidad la amnistía, que la hemos quitado en el año 1995. Yo creo que los tribunales están decidiendo poco a poco lo que tienen que hacer, y habrá muchos caminos, y habrá el TJUE tendrá que resolver muchísimas cuestiones previas, y al final después también el Tribunal Constitucional tendrá que resolver. Ya veremos después el tema de si me abstengo o no me abstengo, porque Juan Carlos Campo, claro, después ya veremos lo que pasará, pero formalmente parece que con los temas de los ERES, cuando estaban en el Supremo se abstenían, y ahora que han llegado al Consti no se abstienen. No veo cuál es la diferencia. Yo creo que la ley de amnistía es una ley, insisto, que es una reforma encubierta de la Constitución, que yo creo que al final, en algún momento, alguien va a tener que poner un poco de sentido común jurídico, y que no tengo la menor duda de que en su momento el tribunal correspondiente, sea el TJUE, sea incluso el Constitucional, a pesar de que en estos momentos podemos tener alguna duda, pero yo sigo pensando que al final tendremos que pensar que tienen que aplicar las leyes con lo mismo que tienen encima de la mesa, y por tanto yo creo que sí, en algún momento alguien pondrá ese punto de sentido común jurídico y dirá que esa ley es inconstitucional o que vulnera artículos del Tratado de la Unión Europea y que por tanto no se puede aplicar. Esa es mi opinión, y ahí lo dejamos.
Muy bien, pues abrimos un turno de preguntas. Si alguno está interesado en hacer alguna consideración. Nacho. Sí, no. Espera, por favor, con mucho cuidado porque este es el micrófono y tenéis que tratarlo como si fuera, vamos, un diamante. Sí, a lo mejor no diga. Y así se podrá grabar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, un diamante pendiente de pulir. Muchas gracias por la presentación. Solo una preguntita. A nivel comunitario, a nivel político, ¿sabéis en qué estado está? Porque dijo que la comisión iba a valorar cuando estuviera aprobada. ¿Sabéis si se ha hecho algo? ¿O simplemente con que la comisión todavía no está constituida? Sí, Rafa puede decir que la iniciativa que hemos... ¿Queréis hacer varias preguntas? Bueno, casi mejor, sí. Si hay alguna otra pregunta y... Sí, Marga. Sí, quería preguntaros, en el caso de Marta Rovira, ¿se le ha aplicado la ley de amnistía y se le ha amnistiado? No ha habido cuestión de prejudicialidad, cuestión previa, ni... Era una curiosidad. Gracias. Yo quería preguntar vuestra opinión sobre la amnistía en relación a los delitos de odio. Me gustaría saber si vosotros consideráis que los delitos de odio son amnistiables. Yo estoy preocupada por esto porque tengo un caso en el que llevo 5 años de instrucción con el juez Aguirre. La verdad es que gracias al gran trabajo de la Policía Nacional hemos llegado muy lejos, pero son 5 años, tengo 19 acusados. Yo insisto en acusar a los Mossos d'Esquadra, pero la Fiscalía no está a mi lado y el proceso, es verdad, de instrucción se ha dilatado también un poco porque yo insisto en que se investiga a los Mossos d'Esquadra, que yo desde mi punto de vista tienen relación con una organización que es para mí prácticamente una organización paramilitar, de una serie de energúmenos que están incluso dispuestos a matar y que hablan de matar a españoles y que van realizando actos varios desde hace muchos años. Y bueno, pues la verdad es que ya se nos ha dictado el auto de procedimiento abreviado y como es un tema complejo, pues han habido varios recursos. Y claro, como estamos en este punto, pues yo tengo miedo de que ahora pues me digan, pues todo lo que se ha hecho no vale para nada, porque ha sido una instrucción de una causa brutal, un trabajo enorme, muchísimos testigos, muchos informes de la Policía Nacional, muchas declaraciones, muchísimo trabajo para que ahora vengan a decirnos que esto no es un delito. Y además aquí en concreto hay lesiones, hay una manifestación que se vio truncada, personas que se vieron impedidas del uso de la palabra a consecuencia de la acción de estos señores. Entonces, bueno, pues tenemos delitos de lesiones, de robo con violencia, delitos de odio y de asociación ilícita, incluso. Entonces, bueno, como veo que ahí podría caber, me gustaría saber vuestra opinión sobre si consideráis que sería posible aplicar o no la ley de amnistía y, en un caso así, ¿en qué momento procesal consideraríais que sería lo oportuno para que el juez plantease una cuestión prejudicial en el caso de que la ley de amnistía pudiera ser aplicable a los delitos de odio? Muy bien, pues empieza Rafa tú por la primera. Sí, y aprovecho para pedir disculpas porque contestaré esta tanda de preguntas y luego me tendré que ir porque tengo que estar en otro sitio dentro de relativamente poco tiempo. Sobre lo de la comisión, bueno, a mí me parece sensato lo que dijo en su momento, de decir, mientras se esté tramitando no voy a decir nada. Lo ha cumplido, pero en el informe que mencionaba antes de la Comisión de Venecia, a mí hay una cosa que me llama la atención, que es en la nota 52 del informe. El informe de la Comisión de Venecia es público, se puede encontrar en internet muy fácilmente. Dice, cuando habla de los delitos de terrorismo, que algo así como la Comisión Europea mantiene que la dicción actual de la ley es contraria a la Directiva 2017/541. Con lo cual yo interpreto que cuando la Comisión de Venecia prepara el informe, pues pide
informes a su vez, pide papeles a muchas instituciones, y entre ellas debió de pedírselo a la Comisión Europea. Entonces la Comisión Europea, que yo sepa, no ha hecho público nada, pero en este papel que le pedía a la Comisión de Venecia sí que debía de incluir una referencia que consideraba que la ley de amnistía vulneraba la directiva, y aparece reflejado en ese papel en la nota 52 del informe de la Comisión de Venecia. Yo creo que mientras se estén negociando los cargos de la Unión Europea y la Comisión actual esté en funciones, pues no va a haber ningún pronunciamiento. Y también lo entiendo. Es decir, todos sabemos que cuando un gobierno está en funciones, pues a pesar de que yo creo que a nivel europeo no hay una previsión equivalente a las que existen a nivel catalán o a nivel del conjunto de España, pues mejor que se ahorre los pronunciamientos, sobre todo si puede hacerlos más adelante. Claro, esto ya no es jurídico, esto es político. Entonces a mí me preocupa un poco qué es lo que puede pasar después de los pactos a los que se llegue pero esto ya es político, es decir, es una especulación como puede ser cualquier otra. Me preocupa un poco. Yendo a otro tema, a mí, por ejemplo, no me gustó nada el papel de Jourova, de la comisaria Jourova, en el pacto por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, no toca ahora hablar de este tema, si un día queremos hablar de este tema pues hablamos, pero a mí no me gustó nada, la verdad. Entonces, bueno, a ver qué es lo que pasa con la amnistía, pero esto ya es una cuestión política, saber cómo juegan nuestros representantes en Europa para conseguir pronunciamientos de la Comisión en un sentido o en el otro. Es delicado porque la Comisión además se juega muchas cosas. Europa es un equilibrio muy inestable, que se mantiene en pie afortunadamente. Yo soy muy pro-europeo, muy convencido de la bondad de Europa, pero claro, si se deslizara la idea o la apreciación o la impresión de que se trata mejor a unos países porque no son euroescépticos que a otros, o a unos gobiernos que son euroescépticos, eso sería muy peligroso. Eso sería muy peligroso. Bueno, veremos, tiempo al tiempo. El otro tema era lo de Marta Rovira. Yo creo que en el auto del Tribunal Supremo lo que hace es tres cosas. Primero, en el tema de determinar si el caso entra o no en el ámbito de aplicación de la ley, a diferencia de lo que usted dice con la malversación, dice que sí que entra en el ámbito de aplicación, por lo tanto en principio se aplica la ley, pero al mismo tiempo da plazo a las partes para que hagan alegaciones por si hay que plantear una cuestión de constitucionalidad. Es decir, descarta una cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, va directamente a la cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, no plantea por esta vía que haya que ir a Luxemburgo, pero sí que da plazo a las partes para que aleguen. Por lo tanto, yo me imagino que dará plazo a las partes para que aleguen, y probablemente, porque cuando el tribunal da este plazo es que alguna idea tiene ya, que planteará una cuestión de inconstitucionalidad en relación a la desobediencia, con lo cual quedará en suspenso el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional resuelva. Otra cosa son las medidas cautelares. Y claro, aquí el tribunal ha dicho que estando en vigor una ley que hace que no hay una previsión en este momento de sentencia condenatoria por la existencia misma de la ley, no corresponde adoptar medidas cautelares. Claro, adoptar medidas cautelares, y esto vosotros lo tendréis mucho más claro que lo tengo yo, pero las medidas cautelares en principio son excepcionales, es decir, deberían serlo. Es decir, en realidad todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, todo el mundo debería de estar en su casa hasta que se celebra el juicio, y una vez que se ha sido condenado, pues entonces ya sí meterlo a la cárcel. Eso sería lo normal. Lógicamente no es así. Es decir, cuando hay unas determinadas circunstancias, pues adoptan medidas cautelares. En este caso, y por tanto el juez eso lo valora con una cierta libertad, y no me parece descabellado, como planteabas, que teniendo en cuenta la existencia de la ley de amnistía y tal, pues diga, no se dan las circunstancias adecuadas para adoptar una medida que debe ser siempre excepcional, como es la adopción de medidas cautelares, sobre todo cuando esas medidas cautelares afectan a los derechos más esenciales de la persona, como es el derecho a la libertad, ¿no? Porque puede haber otro tipo de medidas cautelares. Pero frente a esto, dos matices. Uno, el Tribunal Constitucional ha dicho que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no impide que el juez que está conociendo adopte las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar el buen fin del procedimiento.
Por tanto, se pueden adoptar medidas cautelares. El hecho de que se plantee incluso una cuestión de inconstitucionalidad no impide que se adopten medidas cautelares. Y luego, por otra parte, claro, está el tema de que tú tienes que conseguir que el procedimiento continúe. Y en España, como no hay juicio en rebeldía, para que el procedimiento continúe, el acusado tiene que ponerse al servicio tiene que ponerse a disposición de la justicia. Y yo creo que en un caso en el que el acusado no se pone a disposición de la justicia, y eso vosotros que estáis en la práctica me lo podréis corregir mejor, pero mi planteamiento es que me da lo mismo que sea una multa de 2 meses lo que le puede caer. Si usted no se pone a disposición de la justicia, pues habrá que traerlo a disposición de la justicia. Yo creo que ese parámetro habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay muchos delitos leves que son delitos leves y se acuerdan órdenes de busca y captura. Claro. Pero pero vas a comentar esto. Tengo todavía 3 minutos. No, yo solo me refería al tema de las medidas cautelares. Hemos visto en el Real Decreto, el último, que han vuelto a suprimir el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para intentar que el juez no pueda dejar de aplicar esa medida cautelar o pelegis. Hombre, ya sé que el 267 del tratado dice lo que dice, pero al final la realidad es que las medidas cautelares evidentemente son la última razón que tenemos, pero claro, o el investigado viene y se pone a disposición de, o si no viene hay que traerlo. Son dos cosas distintas. Lo que está claro es que en este momento el Tribunal Supremo entiende que la malversación no está incluida en la amnistía, y por eso mantiene las órdenes de detención. Por eso lo está haciendo. Es que no lo hace por otra cosa. Porque, hombre, que este señor lleva fugado 7 años es Vox Populi. Yo no sé si salió en el maletero de un coche o salió en tren. Me da absolutamente lo mismo. Lo que está claro es que está fugado. El riesgo de fuga es uno de los requisitos por los cuales se puede adoptar una prisión provisional. Hombre, está claro que si viene, a pesar de que el señor Rull haya prometido que va a llegar al Parlamento de Cataluña y que allí montará una coraza policial para que no entren, se está equivocando, porque la inviolabilidad parlamentaria no tiene nada que ver con lo de este señor. Yo creo que el señor Rull cometería un delito si decidiese que aquello lo convertimos en un fortín. Por lo tanto, no sé, yo creo que lo de la prisión que decíamos antes no se está bien. No sé si alguien quiere volver a la prisión. Esto es fácil, Sobre la pregunta que has hecho, Vanessa, perdón. Tú sabes que el artículo 2 excluye los delitos de fuego. Tiene una relación muy peculiar. Si entras y lo comparas con el artículo 510 del Código Penal, verás que algunas patas del 510 se han caído. ¿Cuáles? Precisamente, dice el artículo 2, dice exclusiones. Dice, en todo caso quedan excluidos de aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos cuya ejecución no hubieran sido apreciadas motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca, y todas estas circunstancias. Pero hay una circunstancia que contempla el artículo 510 que no se han incluido, que son las de origen nacional. Exacto. Y eso no ha sido casual. Te digo que por qué no ha sido casual. Porque nosotros presentamos periódicamente el informe de violencia política, el Observatorio de Violencia Política. Dentro de poco se va a presentar, lo está haciendo Monse y Carlos Silva, y se va a presentar dentro muy poco. Ese informe lo presentamos al Fiscal General del Estado y normalmente cada año vamos y mantenemos una reunión con él. Y en esta ocasión le planteamos, cuando estaba siendo proposición de ley
la ley de amnistía, oye, ¿por qué no se ha incluido entre los supuestos de exclusión el origen nacional? Y el fiscal general del Estado cayó y dijo, esas razones no las conozco. Claro que las conocía perfectamente. Conocía perfectamente que el hecho de que no se incluya como una causa de exclusión la motivación de origen nacional, en este caso ser español o el ataque por ser español, pues va a suponer que gente que lo ha hecho pues va a ser amnistiada. En cambio, los que lo hagan por otras razones igualmente reprobables no lo van a ser. Veremos lo que dice tu tribunal, pero realmente se pueden acoger a ese hecho. Hombre, yo creo que el juez Aguirre no, si el juez Aguirre no lo a lo mejor no. pero claro, si lo recurren a la audiencia, como se lo repartan y milagrosamente acabe en la sección de Montserrat Comas o alguna cosa así, pues ya tenemos lo que tenemos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que al final volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, yo creo que es un problema de los hechos que fijamos. Es decir, yo creo que al final, mientras no tengamos unos hechos muy concretos en los que decidamos si acusamos o no acusamos, yo creo que el problema del planteamiento está ahí. La ley de enjuiciamiento criminal, claro, si resulta que el cauce que he previsto en la LECRIM, que se nos decía que como estaba en la LECRIM, pues por eso la amnistía cabía, pues habrá que esperar a ese cauce. Es decir, todos sabemos que la prescripción se puede aplicar en cualquier momento, pero el Supremo siempre nos ha dicho, sí, pero si usted se lo va a aplicar antes de juicio, si está muy clara. Si no está muy clara, hay que ir a juicio. Entonces yo creo que aquí estamos en lo mismo, es decir, nos estamos olvidando de que el cauce es un artículo de previo especial pronunciamiento, porque eso quiere decir que ya hemos acotado el objeto del proceso, sabemos dónde estamos, y es el tribunal sentenciador, no nos olvidemos, el que tendrá que decidir si esos hechos se incluyen o no se incluyen en la ley de amnistía. Es que si avanzamos demasiado, estamos prostituyendo la ley. Esta es la realidad pura y dura. Yo creo que la ley tiene un plazo de 2 meses de aplicación. Bueno, pues ya veremos si no tardamos más de 2 meses en aplicarla. Pero nosotros ya hemos hecho el escrito de acusación, ¿no? Entonces todavía no han planteado nada, pero ¿y el juez cuándo, en qué momento podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad? Si está dictado la autoapertura, sí. Pues el juez ha dejado de tener la competencia, el de instrucción 1. Bueno, apertura, no, perdona, procedimiento abreviado. O sea, el BEA sí está dictado. Sí, y estamos discutiendo porque la audiencia, hemos hecho unos recursos sobre el auto de procedimiento abreviado y la audiencia está resolviendo sobre los recursos de procedimiento abreviado. Que es la 21, la que está resolviendo ahora. Sí. Todavía no sé. El 1 va a la 21, sino porque lo que resolvió la 10ª fue el tema de la recusación de él, que tardó mucho en resolverlo. Xavi, toma. Igual tengo que hacer una recusación. Rápido, si poséis. Tengo que hacer una recusación porque, claro, es que es muy loco, porque hay muchas personas afectadas. No sé si tocaba algo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Hola, buenas tardes. No, yo quisiera solo apostillar una cosa, de que realmente los planteamientos de eventuales cuestiones de inconstitucionalidad o de prejudicialidad europea con estos plazos de 10 días que se dan a las partes, si nos fijamos, realmente no entran en la cuestión, nunca mejor dicho, de impugnar por la figura de la amnistía per se, sino en función de ciertos delitos que se quieren amnistiar, como por ejemplo la desobediencia. Incluso, si no me equivoco, los propios autos del Tribunal Supremo, tanto el de Marchena como el de la Sala, el de Llarena, de 1 de julio, no cuestionan, digamos, mejor dicho, dejan fuera la malversación, no por considerarla inconstitucional o contraria al derecho europeo, sino en aplicación a una excepción de la propia ley de amnistía. Y por lo tanto deja un poco un cierto sinsabor de ver que de alguna manera se está reconociendo la constitucionalidad o la adecuación al derecho europeo de la premisa de la regla general de amnistiabilidad y se aplican las excepciones a Puigdemont, en este caso, que el efecto parece beneficioso y lo es, puesto que le mantiene, digamos, procesado con las medidas cautelares, pero por un camino tortuoso, digamos de alguna manera, porque, como bien ha dicho Rafael, el Consejo de Europa, cuando habla del tema de la amnistía,
habla de la amnistía como un remedio para superar un conflicto y demás, y no le corresponde ni a la Comisión de Venecia ni al Consejo de Europa discutir si la amnistía es con arreglo o no al derecho europeo. Es más, si no me equivoco, no hay ninguna sentencia del TJUE que directamente aborde si es adecuada o no la amnistía al derecho europeo, máxime porque hay muchos países europeos que la tienen, como por ejemplo en Italia, que si no me equivoco hay prevista la amnistía para la saturación carcelaria, o sea, para quitar, lo que ahora pasa en Inglaterra, en Italia se aplica la amnistía para vaciar las cárceles, ¿no? Lo único que conozco es un tema muy famoso de Bratislava, del Tribunal de Bratislava, en el cual se plantea al Tribunal Europeo qué ocurre en el caso de una revocación, de una amnistía, si deben de ser nuevo procesados y demás, y lo que viene a decir el TJUE es: los que están condenados, hecho está; los que están procesados y fueron levantados del proceso, que vuelvan a ser procesados. Digo todo esto porque de alguna manera el coger el tema por el toro por los cuernos, de impugnar la amnistía per se al margen de los delitos amnistiables o no, no se ha hecho, o no me consta a mí que se haya hecho, ¿no? Luego, como decía el señor Capuz, hay un tema que me interesa mucho, y me lo decía mi profesor Manuel Sáez Parga en Derecho Procesal, que decía: estudien ustedes mucho procesal penal, porque verán ustedes como gracias al buen conocimiento del proceso penal ganarán muchos casos sustantivos, ¿no? de fondo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente en el caso que aquí nos ocupa de la amnistía, de la aplicación de la ley de amnistía, en el caso de Tsunami Democratic, se está ganando o se ha ganado lo que sería el efecto de la amnistía, pero no por la amnistía, sino por la anulación de una prórroga de instrucción. Y por lo tanto se ha conseguido el mismo efecto, pues por una cuestión procesal, pero no propiamente por la amnistía. Se ha ido todo el tema del Tsunami Democratic, no se ha ido al garete por aplicar la amnistía, se ha ido al garete por considerar que todas aquellas diligencias posteriores a julio del 21 fueron prorrogadas indebidamente, exactamente, lo cual dices, no, si es que eso nos faltaba ya, que aquí dicen que como es de aquello que del martillo, nos caen martillos y luego nos llueven los clavos, ¿no? Pues algo parecido, pero ahí se demuestra cómo el derecho procesal haya sido aplicado o no correctamente, pues ha redundado en contra de los constitucionalistas, ¿no? Es decir, si era la ley, tenía que aplicarse, pero es curioso que el tema de Tsunami Democratic se haya archivado no por entender que era inconstitucional la amnistía o contra el derecho europeo, sino por una cuestión procesal. Lo dejo aquí, que me he extendido mucho. Gracias. Yo creo que el tema de la instrucción del 324, que además esto es algo que lo decíamos antes, es que la batalla de la comunicación la ganan siempre los independentistas. Es decir, de cualquier cosa hacen un discurso que dices, pero sí es muy fácil. Es decir, el otro día comentábamos lo del 324 y alguien decía, en no sé qué tertulia, porque de fútbol y de derecho todos sabemos muchísimo, yo el primero, ayer había cambiado alguno antes a ver si metíamos un gol antes, al final tuvimos suerte y acabamos ganando. De derecho y de política y de derecho y de fútbol entendemos todos. Entonces, el otro día, bueno, no sé cómo salió el tema, y a raíz de lo de Tsunami Democratic, pues críticas al PP porque había modificado la ley 2/2020. Falacia. La modifica el PSOE, pero de los tertulianos de allí nadie explicó esto. Era el PP el que había modificado, y por culpa del PP se había de hacer puñetas la prórroga de tal. Es decir, el 324, todos sabemos cómo funciona. Hombre, que por esa regla de 3, perdona, todas las prórrogas que están fuera de plazo, porque ¿cuántas no hay? ¡Pum! Sí, pero pues tienen que anular. Pero me refiero que precisamente ese es un tema donde con el 2015 se introduce la redacción nueva que teníamos vigente desde 1882 y que decía, si en el plazo de un mes el sumario no está concluido, el juez dará parte al presidente de la audiencia. Nunca un presidente de la audiencia había recibido un parte de que el sumario no estaba concluido en el plazo de un mes, si era imposible. No hubiese hecho nada más que tener parte del presidente de la audiencia. Entonces, claro, cuando se entra en vigor esa ley, claro, el plazo de instrucción eran 6 meses, con la posibilidad de crear la complejidad, y entonces ya era hasta 36 meses. En la ley 2/2020 lo que hace es, en realidad, un fraude procesal como la copa de un vino. ¿Por qué? Es la ley hecha ad hoc para joder a Esperanza Aguirre.
le vencía el plazo de la instrucción el 30 de julio y ley de 27 de julio, la 2/2020, entra en vigor el día 29 y con eso prorrogabas un año más toda la instrucción. Toda la instrucción. Esa ley incluso fue cuestionada en el Tribunal Constitucional y la sentencia 83 del año 2022 dijo que, bueno, no se aplica con carácter retroactivo, es una ley procesal. Si cuando llega al 30 de julio está en vigor, pues tienes un año más de instrucción. Entonces, el tema de tsunami, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, solo han de calcular los plazos. Hoy en día no es tan difícil. Pero todos sabemos que las prórrogas que hemos ganado los recursos es o porque no te han dado audiencia antes de acordar la prórroga, o porque han prorrogado después del plazo, o porque no han explicado por qué no hemos acabado la instrucción y por lo que nos falta. Entonces, yo creo que el tema de tsunami, la vida da muchas vueltas, lo voy a dejar aquí, la vida da muchas vueltas, igual algún día alguien tiene un dolor de barriga otra vez con el tema de tsunami, pero yo creo que el tema de tsunami aún está ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. García Castellón ha hecho el trabajo que todos pensamos que tenía que hacer, la policía ha hecho el trabajo, y yo creo que, insisto, lo que vivimos aquí a mí sigue pareciendo perfectamente que se puede dibujar y se puede definir como terrorismo. Es decir, lo que hemos vivido aquí en Barcelona, Desde luego. No lo hemos visto en ninguna otra ciudad de España, a excepción del País Vasco. Evidentemente que eso es comer aparte, pero la realidad es la que es, por tanto. Pero eso es el relato, ¿no? Porque cuando hablan de terrorismo se lo enfocan al País Vasco, entonces la gente dice, claro, esto nunca va a ser como lo que ha pasado en el País Vasco, entonces eso es lo que se vende, o sea, también ganan ese relato. Sí, pero es que yo creo que insisto, olíamos Barcelona quemada, veíamos cómo se quemaban los coches y las motos, veíamos el saqueo de las calles. Si eso no es Kale Borroka, ¿qué es entonces? ¿Qué es entonces? Aquí no estábamos acostumbrados. Vía Laietana, Pau Clarís, ¿cómo estaba la comisaría? No. Tuvieron que, bueno, no mataron al policía aquel porque Dios no quiso. No porque ellos no quisiesen, coño. Ellos ya querían cepillarse a algún policía, pero... Bueno, y si alguno de estos amnistiados vuelve otra vez a cometer los mismos delitos, ¿qué se les aplica? No, está fuera de la amnistía. Está fuera. Claro, otra cosa es que si necesitan otra vez 7 votos, hagamos otra ley de amnistía nueva. Este es otro tema. ¿Queréis hacer alguna otra pregunta? Sí, quería preguntar, ¿y si a resultas de una cuestión prejudicial en Europa, esta ley tuviéramos suerte y se anulara, qué pasaría con los casos de amnistía? Pues que volvemos otra vez con la sentencia que ha comentado Rafa y que ha comentado él también, es decir, la cuestión prejudicial lo que resolvería es que no es ajustado a la Unión Europea, no se puede aplicar la ley, y por tanto esa ley deja de existir y volvemos al punto en el que estábamos antes. Es como un reset, ¿no? Pero sería en ese caso. Sería en el caso solamente concreto. en el caso en que se ha planteado. Claro. Bueno, a no ser, no, pero bueno, el caso, pero si nos dijese que afecta al pero si dijese que nos afecta al artículo 2 del tratado, Sí, a eso me refiero. yo entiendo que ahí sería para todo, porque la ley sería en contra de Europa. Yo creo que ahí volveríamos otra vez al punto de partida de todos los procesos. Siendo muy optimista. Yo tengo mis dudas sobre eso. Yo no creo que se pueda aplicar una sentencia desfavorable a alguien que no ha recurrido, cuando no se ha recurrido. Y en este caso sería desfavorable para los amnistiados. Yo tengo, ojalá me equivoque, pero tengo mis dudas. Una última pregunta, que también relacionada con esto, y tú a lo mejor es que se me ha saltado la duda ahora, que es, ¿qué pasa si una persona se niega a ser amnistiada? Es decir, ya existe. No, existe Existe ese supuesto porque en este caso la Fiscalía ha pedido que sea amnistiado y él considera
que no quiere ser amnistiado. Pensemos, por ejemplo, que no hay, en un supuesto en que hay pues un escrito de acusación, que era el supuesto que tú planteabas al principio. Con un escrito de acusación, y este hombre dice, no, yo es que no cometí el delito y quiero que los tribunales entren al fondo y resuelvan que efectivamente yo no cometí el delito. Usted no me va a amnistiar. Yo creo que ahí, claro, la ley es de obligatorio cumplimiento. O sea, fíjate, el indulto lo tengo que pedir yo, Sí. o lo puede pedir alguien en mi nombre. Claro, la amnistía no la tengo que pedir yo, la puedo pedir yo, pero no la tengo que pedir yo. Yo creo que es una norma de obligado cumplimiento para jueces y tribunales. A ver, es que la jurisdicción penal no rige el principio de justicia rogada, por lo tanto, no hace es decir, vuelvo otra vez a lo mismo. Insisto, es una ley de amnistía que dice lo que dice en cuanto a los tipos delictivos. El único matiz que hace, y fijémonos, es con la malversación, porque todo el mundo sabía que además habíamos tenido la reforma del 2022 de la malversación, que según ellos pensaron lo hemos arreglado, y el Tribunal Supremo dijo pues va a ser que no, nos quedamos como estábamos antes, y que por eso han hecho tanto el matiz con el tema del enriquecimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí es donde ellos ven tal, pero yo creo que si el tribunal dice que estás amnistiado, claro, ¿qué ocurriría? Yo tengo, es decir, para poner un recurso contra un auto que a mí me amnistía. Hombre, la amnistía es el olvido, es decir, usted se queda sin antecedentes penales, se queda sin nada. Es decir, el indulto, a diferencia del indulto, que sí... Sí, pero eso sería el supuesto en que haya habido ya una sentencia condenatoria. Sí, pero sin sentencia. Claro, pero sin sentencia. Pero fíjate, sin sentencia no tienes hechos probados. Claro, por eso. Con lo que, a efectos de la responsabilidad civil, por ejemplo, tienes un problema. La víctima se queda sin poder saber exactamente en base a qué puedo reclamar. Y me parece injusto. Porque en esta ley, las víctimas, que somos todos, han pasado de nosotros olímpicamente. Han pasado de nosotros. Entonces yo creo que ese es un tema que, sin hechos probados, ¿qué demanda vas a meter tú? ¿Y a quién se la vas a meter? Civilmente, principio de rogación, tendrías que poner una demanda contra alguien en concreto por unos hechos concretos. Claro, tú tuvieses una sentencia penal, dirías, pues mire, la sentencia dice esto y yo le reclamo 3.000 euros por el coche que usted me quemó, o por la... Vale, pero yo creo que tendría gravamen un señor o una señora amnistiado que él no hubiese querido. Podría recurrir a un tribunal y decirle no me aplique la amnistía. Sería como la prescripción, yo creo. Si no, al final la prescripción es ¿está prescrito o no está prescrito? La amnistía es o está dentro o no está dentro. No creo que tuviese capacidad para decir no puedo, no me dé a mí por amnistiado. Yo creo que ahí, porque además claro, porque al final ¿qué pasaría? Ahora imaginemos que él dice yo no quiero que me amnistíen, vamos a juicio y le meten 18 años. Y entonces quiero que me amnistíen. Y entonces quiero que me amnistíen. Hombre, yo creo que a la puta Ramoneta, perdón, no se puede jugar. Es decir, yo creo que con esto hay que ser muy serio. El derecho es una cosa muy seria. Tenemos un país muy garantista jurídicamente. Tan garantista que bueno, pues hay lo que hay, pero yo creo que no puedes opcionar a no me aplique a mí la ley de amnistía, pero bueno. No, es un tema de duda. Perdón. Presentar una cuestión prejudicial pidiendo que la ley de amnistía no se puede aplicar. Bueno, yo creo que eso no vulneraría el derecho europeo. La acción prejudicial cabe cuando. Pero sería como una presunción de inocencia invertida. Es decir, cuando quieres que. No, yo creo que hay unos hechos. El problema es fijar exactamente los hechos. Y los hechos están, hagamos la comparación, prescritos. Pues están prescritos, le guste o no le guste. Es verdad que con una prescripción de hechos tú podrías plantear un recurso de casación o un recurso de apelación si te dices que no está prescrito y que tienen que absolverte. Pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa si después me meten los 18?
¿Qué diré entonces? ¿Que me tienen que amnistiar? Oye, pues si no hay más preguntas, son las 9:45. Muchas gracias, Muchas Miguel, gracias. por tu... Al revés, a vosotros. Nada, pues, espera, teníamos por aquí un pequeño regalo para darte, que siempre Joder, qué que es suerte. bueno. Qué suerte. Tenemos por ahí una cosita.